Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Matrao. Hoy venimos con una invitada que la verdad nos gusta mucho sus contenidos, ya ha estado con nosotros en la primera temporada, pues hoy la invitamos nuevamente porque nos encanta toda la información que trae. Y bueno, también ha habido mamás que han preguntado sobre este tema y atendiendo esa solicitud, pues queremos ahora sí que llegar a esas mamás y a otras que igual y no se han atrevido, pero que también traen ese tema. Pero bueno, primero voy a presentar a Carmen. Carmen, ella es psicóloga con maestría en psicoterapia familiar sistémica y especialista en salud mental perinatal y salud mental materna. Es fundadora de Siembra, un espacio de atención psicoterapéutica enfocado a un proceso de vida fundamental por medio del acompañamiento emocional. Y ella también es autora del libro Aunque no te pueda ver. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de los bebés arcoíris. Carmen, bienvenida por acompañarnos nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación y también feliz y honrada de poder estar en esta comunidad de mamás, que al final creo que la mejor manera es crecer juntas y hacer tribu en este camino tan importante y trascendental de la vida de las mujeres que decidimos y logramos ser mamás. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, para abrir el espacio, queremos arrancar nada más con la primera pregunta, que es, ¿quién es un bebé arcoíris? ¿A qué nos referimos cuando usamos este término? Se dio este término a los bebés que nacen después de una pérdida gestacional, perinatal o neonatal. A estos bebitos que murieron en este periodo intrauterino o neonatal, se les conoce o se les llama bebés estrella. Y entonces el bebé arcoíris hace referencia o alusión a este bebito que viene como después de la tormenta, ¿no? Yo lo pienso muchas veces como después de esta oscuridad, después de toda esta sensación de estar perdidas, ¿no? Y de no encontrar poco la salida en este camino, siempre viene una luz intensa, y a mí me gusta hacer esta comparación, justamente el arco iris con los colores, que la maternidad va a venir con muchos matices, con muchos tintes, y que entonces siempre es importante saber que para que un arco iris aparezca, necesitamos de esa tormenta, pero también de esa luz, de estas dos condiciones que tienen que unirse para poder generar un fenómeno maravilloso de observar, de admirar y necesario también de transitar, ¿no? Como mamás. Entonces, estos bebitos también, al ser o al ponerles un poco esta etiqueta, de pronto empiezan a llegar con muchas exigencias, ¿no? De que tiene que ser el bebé que viene a dar la luz, a iluminar el mundo. Y creo que también es importante cuestionarnos, no nada más el término que le damos al bebé, sino el significado que va a tener en nuestra vida. Claro. Qué lindo, ¿no? O sea, lo que hay detrás y la importancia de pensarlo. Justo, bueno, ahorita vamos a abordar más eso para no ponerle tanto peso, ¿no? Ahora a este bebé arcoíris. Y bueno, Carmen, tú que trabajas muchísimo, ¿no? Con mujeres bueno, embarazadas o que han perdido embarazos, etcétera. ¿Qué consecuencias emocionales más frecuentes? Porque sabemos que hay una gama muy amplia, ¿no? De consecuencias de efectos emocionales, pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido o cuáles son frecuentes como consecuencias emocionales después de una pérdida y que ahora ya lograron un nuevo embarazo? O sea, ¿cómo están generalmente esos papás? Generalmente llegan, voy a hablar un poco desde esta parte profesional, ¿no? Llega esta pareja o llega esta mamá en un proceso de duelo que cada vez es más reciente, ¿no? O más pronto cuando llegan. ¿A qué me refiero? Que sucede, ¿no? La pérdida del embarazo y entonces a las pocas semanas o pocos meses llegan a pedir este acompañamiento, a solicitar este acompañamiento en el proceso de duelo. Y lo primero que yo les digo es que justamente es eso, un acompañamiento en un camino que es completamente personal, que yo ni ninguna otra mamá que lo haya podido vivir lo va a vivir de la misma manera, y que la única manera de salir del duelo es atravesándolo. A veces nos los queremos saltar, a veces queremos hacer como que no está ahí y no lo vemos, y tenemos que vivirlo.
generalmente siempre está la inquietud del próximo embarazo. Más allá del diagnóstico médico, ¿no? Del pronóstico médico que tenga la mujer o la pareja, está esta inquietud. Y esta inquietud se puede tornar en una exigencia en torno al próximo embarazo. Y empezamos a ver estas conductas muy obsesivas en torno al control del tiempo, cuándo me voy a poder embarazar, qué es todo lo que puedo hacer para prepararme de la mejor manera. Y ahí me encuentro con una imposibilidad también de disfrutar el proceso y de prepararnos para el siguiente embarazo. Carmen, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar? Esto es real. Han llegado pacientes conmigo a decirme, es que el doctor fulanito me mandó contigo para que tú me digas cuándo ya me puedo volver a embarazar, ¿no? Y les digo, me encantaría podértelo decir, pero no hay un tiempo específico, emocionalmente hablando, en la temporalidad me refiero, para decir después de X número de meses, ya lo puedes intentar. Lo primero es que nos tenemos que centrar y tener como muy, muy identificado esto que les digo, el diagnóstico o el pronóstico médico desde la parte fisiológica, pero emocionalmente saber que el duelo puede transitar, puede estar activo, decirlo de alguna manera, y aún así estar viviendo un embarazo. Aunque yo considere, yo como mamá, no como profesional de la salud mental, aunque yo considere que el duelo está elaborado y que hemos transitado este proceso y que lo hemos vivido y que me ha permitido sentir y resignificar no nada más la muerte de mi bebé que no está, sino la vida de este bebé que se fue, puede ser que me embarace y en ciertos momentos del embarazo se reabran ciertos aspectos del duelo. O sea, creo que el duelo no es una puerta que se cierra con 18 candados y nunca más se vuelve a abrir, pero nunca se va a abrir de la misma manera, nunca lo vamos a ver de la misma forma. Entonces, cuando yo empiezo a ser muy exigente y a tener todas estas conductas centradas en el miedo, que al final es una demostración del miedo que me da que pueda volver a pasar algo así, trato de controlar demasiado y empezamos a tener un gran nivel de estrés. Ahora, ¿quiere decir que si estoy estresada no me embarazo? No necesariamente, ¿no? O sea, pero sí cada vez me encuentro con que el embarazo es una fuente importante de estrés. O sea, lograrlo o no lograrlo. ¿Por qué lograrlo? Porque entonces ahora yo sé que hay otra posibilidad. Hablaba hoy en la mañana con una pareja que tengo ya tiempo de estarlos acompañando y este es como el primer mes, digamos, donde tienen luz verde para buscar el próximo embarazo. Su primer embarazo tuvieron una pérdida perinatal ya muy cerca al nacimiento. Y entonces ellos me decían, qué bueno que no sabíamos que nuestra primera hija se iba a morir, ¿no? Porque al final esto hubiera sesgado la manera de cómo vivíamos el embarazo. Pero ahora, en vísperas de este próximo embarazo, qué bueno que sé que es una posibilidad, porque también me va a permitir vivirlo de manera diferente. Entonces, creo que a nivel psicológico tendríamos que hacer mucha conciencia de cómo estoy viviendo mi proceso de duelo y mi proceso de preparación emocional pues a la espera de un nuevo bebé. Definitivamente creo que la maternidad es de aquí para allá, que es esto que tengo yo que ofrecer para mi bebé. Y, y de pronto cuando no vivimos el duelo, cuando empezamos a encapsular estas emociones, pues también podemos ver complicaciones eh, mayores, ¿no? Como una depresión, como ansiedad, que no está tampoco peleado con la posibilidad de que nos embaracemos, pero sí tendríamos que hacer justamente como este análisis de cómo estoy llegando a este momento tan importante. Y lo único que quisiera acotar aquí es que lo que necesitamos es hacer esta conciencia, ¿no? Reconocer nuestras emociones, reconectar con estas emociones, encontrar el por qué están ahí. No aparecen nada más así porque hubo, ¿no? Los astros se alinearon. Estamos asociando a un recuerdo, a un proceso que ya vivimos y estamos evocando una emoción que también podemos cambiar, que podemos saber que este es un nuevo embarazo, que esto es una nueva historia y que nuestro cerebro es capaz también de hacer asociaciones nuevas a lo que no hemos vivido.
Bueno, qué interesante y muy alineado con esto que siempre buscamos en Matrau, ¿no? Que lo que Claudia decía es como, vamos a pensar, hay que pensar y es bien importante esto que dices, ¿no? Reconectar con estos sentimientos para, pues, poder tener un proceso, pues, de la mejor manera posible y siempre, si se puede ir acompañados de alguien, un especialista como tú, pues, qué mejor. Oye, y ahora, un poco cuando ya estás tú en este proceso, en donde el bebé ya viene en camino, llega el bebé arcoíris, ¿cómo hacer para que ese bebé no llene esos vacíos que tú como mamá o como papás que tuvieron esa pérdida previa, pues sienten y a veces el bebé puede ser como esta parte de llenar ese vacío? Primero, creo que es importante mencionar, Ale, que el embarazo después de una muerte gestacional o perinatal va a estar lleno de ambivalencia. Cualquier embarazo tiene un tinte de ambivalencia, pero este en particular va a tener, yo le llamo que es un embarazo de alto riesgo psicológico, porque siempre estoy en esta dualidad de si puede pasar, pero no quiero que pase. Y además, no nada más lo que pienso y lo que siento. Muchas veces, desde lo tangible y desde lo conductual, comparamos un embarazo con otro, ¿no? Y cómo iba este otro bebé y ahorita cómo está y cuántas semanas. Psicológicamente sí damos un salto cuando pasamos la barrera, digamos, de la semana en la que sucedió el desenlace, pero no necesariamente quiere decir que si mi embarazo pasado duró 8 semanas, entonces en la semana 9, todo sea distinto. Puede haber miedo, puede haber dudas, muchas veces en este proceso de duelo que se puede reabrir o que incluso puede seguir en su totalidad activo, podemos sentir culpa, podemos sentir presión. Y entonces esto que decíamos hace un momento es fundamental, hacer este reconocimiento de por qué me siento así y separarlo. Esto tiene que ver con este bebé y esto tiene que ver con esto otro. Lo mismo va a ser cuando nuestros hijos nazcan. Yo me acuerdo muchísimo que cuando estaba embarazada de mi segunda hija, en 2 ocasiones, lloré tanto que cuando paré de llorar la dejé de sentir. Y claro que me dio muchísima culpa y le hablé al doctor y le dije, creo que algo hice que no debía hacer, ¿no? Pero me acuerdo que en ese momento, mientras yo estaba llorando, tirada en mi cama, literalmente en posición fetal, ¿no? Como hecha bolita, lloraba por mi hija que no estaba, pero también lloraba de este miedo porque esta hija que hoy estaba dentro de mí también se fuera. Y lo único que se me ocurrió en ese momento es decirle, mi amor, tengo mucho miedo y tengo mucho miedo de que te vayas. Cuando dije eso, ¿no? En voz alta, pude hacer justamente esta conexión con que algo había pasado antes. Y eso no era lo mismo que estaba aconteciendo ahora. Y a partir de ese momento, todo el tiempo, literalmente en estos diálogos orales o mentales que yo tenía con mi hija, hacía esta diferencia, ¿no? Pero me siento contenta y estoy muy entusiasmada porque estás aquí. Eso no invalida que me sienta triste o que a veces me sienta enojada o que a veces eh, siga buscando, ¿no? Respuestas que en aquel momento insistentemente trataba de obtener, pero eso es distinto. Desde ahí yo estoy encontrando cuál es el lugar de este bebé que no está. Es importante no anular la existencia del bebé anterior y solo así vamos a poder crear una identidad diferente, vamos a poder empezar a observar y a reconocer a este otro bebé que tiene una vida distinta y que si bien va a estar muy entrelazada, como te decía con este ejemplo, comparada con el embarazo anterior, piénsalo cuando tenemos 2 hijos, ¿no? Estos 2 hermanos chiquitos, que todo el tiempo nos dicen, pero no los compares, pero cada uno tiene sus cualidades y uno pues a lo mejor es mejor en esto, pero el otro le cuesta más trabajo aquello. Y como papás es bien difícil, pero tenemos que entender, y ahora yo con mis hijos lo hago, que tengo que ser y que puedo ser la mamá que cada uno necesita. Cuando me permito eso, entonces materno para los dos. Y puedo maternar para 2 chiquitos que están frente a mí o para uno que está y otro que no. Pero requiere también de este compromiso conmigo misma, con esta identidad materna, que la maternidad viene a ampliarnos también. ¿Cuántas veces hemos escuchado y ustedes en diferentes
temas que han abordado lo han visto, de pronto sentimos que nos convertimos en mamás y ya solo somos mamás. Y sí, es maravilloso y qué padrísimo y amo a mis hijos y lo que quieras, pero me siento justamente reducida a ser la mamá de. Y creo que la maternidad hace todo lo contrario, viene a ampliar nuestra identidad. Y cada embarazo y cada bebé viene a transformarnos de cierta manera. Cuando estamos dispuestas, no sé si vamos a estar listas, pero cuando estamos dispuestas a hacer esta transformación, voy a encontrar la posibilidad de darle el lugar que tiene un bebé que físicamente no está, pero además, ¿qué es esto que voy a transmitir a la familia? ¿Cuál es la historia que voy a contar? Y aquí podríamos entrar a otro tema que hablaríamos de 3 horas más, ¿no? Es cómo voy a explicar la muerte, si voy a hablar del bebé o no, si lo identifico o lo reconozco como un hijo o una hija o no. Aquí no hay buenos ni malos, pero tenemos que tener claro cuál es esta historia que yo creo, cuál es esta historia que se siente cómoda entender y entonces contar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro próximo bebé. Una vez que tengamos esta historia, vamos a poder transmitir con completa conciencia y seguridad también esto que ya hemos trabajado y elaborado. Es bien duro darnos cuenta de las exigencias que ponemos en nuestros hijos. Me acuerdo antes de buscar mi segundo embarazo, yo pensaba, y no sé si se los comenté la vez pasada, que me iba a divorciar. O sea, que definitivamente mi esposo no iba a querer seguir conmigo, porque no por no tener el bebé, sino por cómo estaba emocionalmente en ese momento. Y cuando se lo dije, casi, casi yo, aquí están tus maletas, ya, muchas gracias por el tiempo compartido, me dijo, ¿cómo crees? Esto nos va a unir para siempre. Y me acuerdo que dejé de llorar y dije, no, yo no quiero que mi hija nos una para siempre. Quiero que si estamos juntos, va a ser por nosotros, porque nosotros queremos estar juntos, ¿no? Y entonces los hijos no unen ni separan. Tenemos que responsabilizarnos también de eso que hacemos y darnos cuenta cuál es la motivación de este próximo bebé y cuál va a ser la función de este próximo bebé. Y a veces, literalmente decimos, porque me quedé con las manos vacías y entonces quiero este bebé. Yo en mi libro lo escribí así. Yo sentía la obligación de reivindicarme como mujer, porque sentía que en ese momento no cumplía con estas cualidades, ¿no?, que debía tener. Y es durísimo, ¿no? Porque son también estas creencias y estos aprendizajes que nos van generando muchas exigencias como mujeres. Y después me di cuenta que no, que quería tener otro bebé porque tenía mucho que dar, pero no le iba a dar lo mismo. Iba a preparar y iba a gestar otro amor para este otro bebé y que iba a prepararme como otra mamá para este otro bebé. Entonces también tenemos que echarnos ese clavado a esto que pensamos, a esto que creemos y a veces decir, pues sí, yo tengo otro bebé porque siento que a lo mejor me divorcio y darnos cuenta que entonces no son las razones correctas. Cada vez que lo pregunto en talleres o con pacientes, ¿cuál es tu motivación para volverte a embarazar? ¿Cuál es tu motivación para volver a ser mamá? ¿Y cuál va a ser la función del bebé? Pues sí, a veces salen este tipo de creencias que muchas veces nos culpabilizamos y no va por ahí. Lo hago porque definitivamente podemos, insisto, responsabilizarnos y cambiar estos significados con los que hemos crecido y convertirnos no nada más en las mamás que necesitan nuestros hijos, sino en las mamás que queremos y en las mujeres que necesitamos para nosotras mismas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque dices algo cierto, más que tiempos, ¿no? Como esta pareja que bueno, a quienes mandan para ver cuándo es el momento ya adecuado, pues tú dices, es que no hay el momento, ¿no? Ni es que la mujer estemos ya listas, sino lo que es importante es ir haciendo este proceso de reflexión, ¿no? Pensar desde dónde estamos decidiendo lo que estamos decidiendo, para qué, por qué, ¿no? En qué momento sí quisiéramos hacerlo y por qué, o en qué momento sí, pero tal vez no se puede todavía, ¿no? Por una cuestión médica. Entonces, bueno, creo que es bien importante todo esto para
justo, ¿no? Como siempre lo decimos, no transmitir, ¿no? No hacer creer que existe recetas o que existe la clave, sino lo que entiendo, Carmen, que tú siempre nos dices, es que hay que ir observándose, ¿no? Y mirándose y viendo desde dónde decidimos lo que decidimos o deseamos lo que deseamos, si es desde algo propio, desde más bien una exigencia que nos está aplastando, y bueno, ¿no? Mil cosas ahí se abren. Y en este proceso pensábamos que, bueno, estuvimos platicando, Alejandra y yo, que cómo todo esto también mueve a la familia extensa, ¿no? No solo a la mamá y al papá de ese bebé que se perdió y de ese otro bebé que ya viene, tal vez apenas en el pensamiento o ya en la realidad, pero ya viene. ¿Qué recomendaciones muy generales tú harías a las personas que conviven con los padres del bebé, de un bebé arcoíris? ¿Qué hacer, qué no hacer, ¿no? De pronto la familia, los abuelos no saben qué hacer, no saben qué decir, o a veces lo que uno dice, tal vez como amigo, como amiga, pues no es lo mejor, ¿no? Hace sentir peor a los papás. Abrir el tema, no abrir el tema. En tu experiencia, ¿qué recomendarías? A ver, primero dejemos de preguntar, ¿cuándo viene el segundo? ¿Cuándo se van a embarazar? Hacer estos comentarios, ¿no? Muchas veces en torno a la edad. Nosotros sabemos cuánto tiempo, ¿no? O sea, sabemos cuántos años tenemos, Claro. sabemos que sí, la edad es importante, pero sobre todo, fuera de la pareja, incluso entre la pareja, no sabemos cómo lo estamos viviendo a nivel emocional en la totalidad, ¿no? Entonces, creo que pienso en la familia de origen, ¿no? Nuestros padres, los abuelos de estos bebitos, nuestros hermanos. Idealmente, y ojalá cada vez seamos más las familias que construyamos estos puentes de comunicación afectiva donde podamos acercarnos a preguntar, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Quieres hablarlo? ¿No quieres hablarlo? Esta historia de la que te contaba ahora, porque es importante que a mí me quede claro qué es lo que quiero transmitir, va a ser importante también transmitirlo. Me acuerdo muy bien que a mí me dolía muchísimo que mi mamá no hablara de mi hija y bueno, creo que se enteró hasta que leyó mi libro y ella me dijo, mi amor, yo no lo hacía por no lastimarte. Y hubiera dado lo que fuera porque me dijeras que para ti era importante hablarlo, porque yo no sabía con quién hablarlo, ¿no? Y entonces las dos lo llorábamos solas, sabiendo que nos hubiéramos hecho una maravillosa compañía. Y luego cuando nace Fátima, mi segunda hija, mi mamá es la primera que le dice, es que yo tengo 2 nietas, todos los demás son hombres, ¿no? Y entonces me dice, pero Luisa fue mi primera nieta y ahora tú. Claro, porque Fátima le decía, pues yo soy tu única nieta, ¿no? Y le dijo, no, no eres mi única nieta, o sea, acuérdate de esto. Entonces, creo que también tenemos que encontrar esa posibilidad. Es doloroso y nunca me gusta pedirles esto a las parejas, pero ahora que estamos en este lugar, también tenemos la posibilidad de psicoeducar en este tema, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto es importante. Entonces, mi única o la principal recomendación sería, acérquense a preguntar, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Y saber que si quieren hablar del tema, si ustedes están dispuestos, por supuesto, a tolerar este dolor que seguramente se va a expresar en algún momento, ofrezcan esta compañía y esta posibilidad de escucha. ¿Por qué digo si están dispuestos? Porque a veces no lo estamos. A veces es bien duro tolerar el dolor del otro y crecimos con esta idea de no, pero no llores. Yo no te lo decía porque no quería que te pusieras triste, ¿no? Entonces, a veces actuamos desde el desconocimiento y nos estamos perdiendo de una posibilidad de hacer una conexión afectiva importante. Pero sí, por favor, no hagan estas preguntas en torno al tiempo, ¿no? Ni cuándo, ni por qué, pero ya están grandes, pero anímense. Eso, evidentemente, la pareja lo piensa y lo sabe, y a lo mejor no sabemos lo que están viviendo. A lo mejor y lo están intentando y no están logrando el embarazo de la manera que lo habían pensado. A lo mejor y hay una condición médica que no se ha diagnosticado en su totalidad. Entonces, estamos haciendo estudios o no podemos hacer estudios porque hay un dineral, ¿no? Cuestan muchísimo dinero y entonces estoy viendo cómo lo vamos a pagar o no tengo las posibilidades, no nada más de hacer el estudio, a lo mejor ya no tengo posibilidades de volver a embarazar.
No lo sabemos, no sabemos lo que está pasando detrás. Entonces creo que también hay que ser muy sensibles y la mejor manera es preguntar, ¿no? ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Cómo puedo ayudarte? Y ofrecer este espacio de contención. Y decías, Clau, que no hay recetas para un poco para aventarnos, ¿no? Al ruedo otra vez. Yo creo, y lo viví así, es un salto de fe y no lo estoy diciendo desde una parte religiosa, lo entiendo, la fe como creer en esto que no vemos. ¿Mm? Y sí, es dar este salto confiando en que las cosas pueden salir diferentes, porque cada historia es distinta, pero lo que sí necesito para que se abra este paracaídas en este salto es justamente esta disposición a mi transformación, a mis emociones, a mi reconstrucción en este proceso, pero también esta disponibilidad afectiva a mí misma, a lo que va a vivir mi pareja y a cómo va a ser un proceso complejo, pero no por ello no satisfactorio. Wow, no, mira, estoy así con yo no he vivido una experiencia así, pero de verdad o sea, quiero hasta llorar porque qué fuerte vivir eso. Y ahorita comentaste algo sobre, bueno, has dicho dos cosas, pero bueno, me quiero enfocar en una, después te vamos a hacer otra pregunta, pero hablabas al principio, cuando empezamos con la entrevista, como la parte de que a veces como mamás somos muy exigentes con nuestros hijos y como que cargamos cosas en este nuevo bebé. ¿Cuáles serían como los rasgos que tú crees que serían importantes identificar como padres de posible sobreprotección en este bebé que ya llegó, que ahora sí que ya esa experiencia de miedo de va a volver a pasar y no ocurrió y gracias a Dios el niño está bien o la niña está bien? ¿Cómo evitar esa sobreprotección? Porque igual y también los papás se sienten tan temerosos que también pues están como que nada le pase. Ujú. Te voy a poner ejemplos como cotidianos cuando en el embarazo, para empezar, se tienen como muchos controles, ¿no? Muchos seguimientos médicos, que hay que diferenciar cuándo es para mi bien, o sea, cuándo es para que yo esté tranquila, para que yo entonces no me angustie porque, no sé, en un embarazo quizá sin un antecedente así o sin ningún factor de riesgo, pues los primeros meses te dicen, te ven 4 semanas, ¿no? Y entonces esa mamá dice, yo no puedo estar 4 semanas sin saber que mi bebé está bien, que su corazón está latiendo. Vamos al baño cada 5 minutos y nuestro mayor miedo es ver la ropa interior y decir, es que, ¿no? O sea, no quiero manchar, no quiero sangrar por ningún motivo, si te da un cólico. Entonces, estamos hipervigilantes desde el embarazo. Y eso nos lleva también a un control médico en su mayoría mucho más puntual y mucho más estricto. En la medida que esto empiece a generar una angustia, porque también lo he visto, ¿no? Empezamos a estar ansiosas o sea, sí quiero ir al ginecólogo, pero ya no quiero ir porque me da miedo, que entonces, porque en esta semana me dijeron que ya no había latido. Entonces, esta conducta también evitativa también puede ser un factor, ¿no? Como un foco rojo que se puede estar prendiendo ahí. La complicación para vincularnos con nuestro bebé. No me voy a tomar fotos, no me voy a emocionar, no les voy a decir a nadie, no voy a comprar nada del bebé hasta la semana 30 y casi que van a ser, ¿no? Porque qué tal que vuelve a pasar y eso me va a doler más. Pensamos que cuando no nos vinculamos nos va a doler menos. Y la realidad es que cuando estas cosas suceden y cuando la vida de nuestros hijos termina, nos va a doler. Y es importante vincularnos y reconocer la vida que ya está ahí, no nada más porque tu hijo y tu hija merecen sentir este amor, sino porque tú también mereces vivir un embarazo que pueda ser disfrutable y satisfactorio. Cuando nacen, pues sí, esta sobreprotección de a qué hora duermes, si respiras, si, no sé, me lo pegué 10 minutos y luego 10 minutos, entonces todo este control excesivo que no me permite también disfrutar el día a día. Empiezo a estar mucho más sola, más aislada, no quiero, ahora con la pandemia, no quiero que lo carguen, pero no quiero que lo visiten. Y hay que recordar que esta sobreprotección nos genera este miedo paralizante y sobre todo cuando nuestros hijos van creciendo, termina siendo pues un mensaje
de imposibilidad para ellos, ¿no? Tú no puedes, y si yo no lo hago por ti, tú no vas a poder. Entonces, te pones el gorro, la bufanda, 8,000 suéteres para que no te vayas a enfermar, ¿no? Y no te vayas por ahí y te vas a quedar. ¿Y cuántas veces decimos, cuidado, 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 cuidado? A mí me pasaba con mi hija, yo literalmente tenía miedo de que se muriera. Y cuando alguien me dijo, sí sabes que se va a ir al kinder y se va a enfermar muchísimo, ¿no? Le dije, sí sabes que mi primera hija se murió y que ya sé que se va a enfermar, pero tampoco la voy a llevar al restaurante en Año Nuevo a cenar a las 12 porque la niña tiene 1 año y no la voy a exponer a lo menso, ¿no? Y sí, sí tengo miedo, pero bueno, hay cosas que puedo responsabilizarme y otras también que puedo permitir y trabajar estos temores que muchas veces son proyectados hacia nuestros hijos y terminan siendo, insisto, este mensaje de agresión terrible donde solo yo lo puedo hacer o solo yo te puedo decir que sí y que no. Pero generalmente vemos, digo, el miedo, la evitación, esta vinculación también con nuestros hijos como muy ansiosa y que definitivamente tenemos que empezar por nosotras. No quiere decir que porque mi bebé anterior murió, entonces este chiquito que viene después necesariamente va a ser un niño sobreprotegido. Pero sí creo que cuidamos diferente, sí creo que maternamos diferente, porque hay una posibilidad que sabemos que existe. Todos sabemos, evidentemente, sobre la muerte, pero vivirlo te permite vivir diferente. Y lo único que yo quisiera es que como mamás y papás les permitieran a sus hijos vivir y ser ellos y crecer y expresarse, y no solamente ellos, también ustedes, vivir esta historia que es maravillosa y que está pasando, porque lo que tenemos y lo que está sucediendo es eso, el momento que tienen con sus hijos. Y wow, todo lo que hay, ¿no? En este tema. Ya se nos está acabando el tiempo, Carmen, pero hay una pregunta todavía muy importante que es sobre cómo manejar esta pérdida con el nuevo, con el hermanito, ¿no? Con esta nueva vida de este niño que llega sano, que llega vivo, que, ¿no? ¿Cómo hablarle del hermanito perdido? Si se hace, no se hace, a qué edad, cómo se aborda en caso de que decidan si hacerlo. Creo que es importante no ocultar algo que tiene una significación importante en nosotros y en nuestra familia. Por eso decía hace un momento que hay que tener claro si fue un embarazo, si fue un bebé o si fue un hijo. Y entonces, si fue un hijo, quiere decir que es un hermano. Si fue un embarazo, no necesariamente es un hermano o una hermana, pero probablemente pueda ser algo que como mujeres podamos hablar, ¿no? Dentro de cuando abordemos el tema de la sexualidad y demás. Hoy en la mañana mi hija me preguntó, mamá, cuando te casaste ya estaba yo en tu panza, ¿verdad? Y le dije, no, no estabas en mi panza. Entonces, ¿dónde estaba yo? Y dije, bueno, todavía no existías. Cuando una célula de tu papá y una célula de mamá se juntaron en mi cuerpo, empezaron a crecer, o sea, empezaron a crecer y pues entonces así es como empezó tu vida. Ah, y entonces mi hermana y yo estábamos en el mismo momento en tu panza. Y dije, no, tú no la conociste. Ella estuvo antes en mi panza. ¿Y por dónde salió mamá? Por donde tú saliste, ¿no? O sea, ella sabe, mis hijas nacieron por cesárea, entonces esta es la puertita de la salida del cuerpo de mamá a este mundo y primero estuvo tu hermana y después tú y después tu hermana. Ah, ok. ¿Y a dónde se fue mi hermana? ¿No? Eso en otro momento, cuando hemos hablado de la muerte, me dice, oye mamá, pero y entonces yo estuve con mi hermana antes de nacer, pero ella ya se había muerto, ¿no? Ahí es importante tener claro nuestras creencias, ¿no? Hay creencias religiosas que tampoco vamos a minimizar o invalidar, pero hay que tenerlo claro. No se vale decirle a los niños que las personas se mueren y ya, a ver, hay que ser literales, ¿no? Obviamente acorde a su edad, ¿no? Concretos, decirles la verdad, no generar falsas esperanzas, pero no se vale decir, tu hermanita se fue y se fue, ¿no? ¿Y a dónde se fue? Yo lo que hago con mi hija tiene 3 años y desde que estaba en mi panza le explicaba que antes hubo alguien en mi cuerpo y ahora no. Le digo que ellos se van, ¿no? Cuando las personas se mueren, su cuerpo se transforma, ya no los podemos ver, bueno, ahí se mueren porque su cuerpo ya no funciona, a veces porque están muy, muy, muy enfermos. No necesariamente porque son muy viejitos, porque no solamente los viejitos se mueren, ¿no?
Entonces, su cuerpo ya no funciona, ya no va a poder regresar. ¿Y dónde están? A mí me gusta pensar que están en un lugar donde llegan los muertos, como Coco en la tierra de los muertos. Nosotros no podemos ir ahí. Pero, ¿sabes? Cuando veo el cielo y cuando veo un arco iris, me gusta pensar que está ahí. Me gusta imaginármela ahí. No porque esté ahí, sino porque a mí me gusta imaginarme. Pero también pienso que a veces está en mi corazón cuando algo me gusta. No está ahí, pero eso es algo que a mí me gusta pensar y que yo así lo siento. Y que cuando quiero hablar con ella, yo siento que me escucha. Mamá, ¿y si te escucha? A mí me gusta pensar eso, mi amor, que yo le puedo hablar y me escucha, pero no la podemos escuchar. Ella no, o sea, no vamos a escuchar, ¿no? Como es respuesta. Eso tiene que ver también con mis creencias y con los valores que tenemos en esta familia. Entonces, sí es importante hablar de la muerte como un hecho real e irreversible, pero también poder poner estos ejemplos que puedan hacer sentido para ellos, ¿no? Y entonces, claro, ella dice, cuando nos subimos a un avión, no, mamá, no la voy a ver porque no está en este cielo, porque cuando las personas se mueren, se van más allá del cielo y ya no las vemos. Pero algún día quizá las volvamos a ver. Quizá, no lo sé. Pero creo que también es esta esperanza que nos da cierto consuelo y no nada más de lo que va a pasar cuando ya nuestra vida se termine, sino también de qué sí podemos hacer mientras tenemos una vida con los que hoy podemos compartir. Carmen, muchísimas gracias, de verdad, valiosísima la información, muy, muy buena, en verdad, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Claudia, muchísimas gracias. El tiempo ya se nos acaba, pero Gracias, gracias. recuerden, ahorita vamos a poner tus redes sociales, siembra para seguir a Carmen. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, con muchos contenidos interesantes. Y Carmen, esperamos verte próximamente con otro contenido tan valioso. Muchas gracias. Saludos a Muchas todos. gracias. Gracias, Carmen. Yeah. Váyale.